Bien, queremos conocer los detalles de este alcance junto al alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Rodrigo Delgado. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Le parece, alcalde, si reiteramos lo que ya salía en la nota, que es la gráfica que indica los pasos de este plan, valga la redundancia, paso a paso? Aquí están. La primera, paso 1, cuarentena, movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y la propagación del virus. Alcalde, ¿esta etapa ya la estamos viviendo o es parte de lo que viene? No, esta es la etapa en la cual estamos la mayoría de las comunas y por supuesto es la etapa que muchas comunas llevamos ya 80 días, Santiago Centro lleva una cantidad, digamos, mayor que el resto, por supuesto, pero esta es la etapa actual, este es el paso actual y la idea de este plan, tal como lo explicaba el ministro, es, y como lo dice el nombre, es gradual y es más que fecha generar condiciones, o sea, no se pasa al paso 2 o al paso 3 si es que no se dan ciertas condiciones y nadie se va a apurar en pasar, ¿ya? Y eso es muy importante porque así como se avanza, también se puede retroceder si es que efectivamente el comportamiento de la sociedad en su conjunto, Estado, ciudadanos, privados, que últimamente los privados también han tenido algunos comportamientos también indecorosos, por supuesto que se puede volver atrás. Por lo tanto, aquí es un compromiso de todos justamente para seguir avanzando hasta el paso 5, que es el que obviamente aspiramos, pero con responsabilidad. Vamos a ver el paso 2, transición, disminuir el grado de confinamiento, evita la apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio. El paso 3, se levanta la cuarentena para la población general, excepto grupos de riesgo. Retomar el paso 4, algunas actividades de menor riesgo de contagio, minimizando las aglomeraciones. Y ya el paso 5, lo que apuntaba el alcalde, se permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas de la fase anterior, siempre con las medidas de autocuidado, siempre en un contexto de pandemia, de que esto nos va a acompañar por muchísimo tiempo. Alcalde, ¿quedó conforme con este plan presentado por el ministro? Lo que pasa, tal como lo explicaba también el ministro, este es un plan que todavía está en desarrollo. O sea, nos presentaron este plan con la idea de que pudiésemos hacer indicaciones, las cuales hicimos los grupos de trabajo. El ministro tomó nota, la subsecretaria tomó nota y también vamos a seguir teniendo reuniones. La mesa social COVID, por supuesto, que también vamos a seguir aportando. Pero lo más importante es que aquí lo primero que se debe tener en cuenta es la salud de las personas. O sea, vale decir, no hay nada más importante que la salud de nuestros vecinos para ir pasando por fase. Y en la medida que todos nos comprometamos, vamos a poder. Ahora, lo bueno está en que yo creo que se aprendieron ciertos errores. Esto de la nueva normalidad como un concepto único, ¿cierto? Un concepto interpretable por cada chileno. O sea, la nueva normalidad se interpretó de 18 millones de manera distinta. Cada uno interpretó como quería. Esto es mucho más objetivo y tiene colchones entre medio, vale decir, entre la cuarentena, ¿cierto? Y la apertura avanzada, hay 3 etapas que hacen una especie de colchones y cada etapa tiene sus indicadores, por lo tanto va a ser muy difícil que alguien quiera avanzar en buen chileno arrancándose con los tarros. Y lo otro importante es que también se quiere de alguna forma descentralizar la comunicación y también las decisiones, vale decir, puede ser que una región o una ciudad esté en una etapa, en un paso, y otra región de al lado esté en un paso posterior o más avanzado y van a ir cambiando en virtud de sus indicadores también, cosa de no ir empujando el carro porque sabemos que las realidades también son muy diversas. Claro, como se ha dado en Europa también, que en distintas ciudades van en distintas etapas. ¿Qué tipo de indicaciones, alcalde, le presentaron al ministro? Lo primero, yo creo que hace falta mayor compromiso de los privados, incluir a los privados. Por eso lo decía, cuando teníamos privados que cambiaban sus rubros para hacer trabajar a sus trabajadores, me parece que obviamente eso ya debe ser parte del pasado y los privados deben comprometerse. O sea, una fábrica de alfombra que terminaba siendo una farmacia, imposible, ¿no? Eso no puede repetirse, ¿cierto? Los buses, los terminales que hacíamos pasar a la gente por los puntos sanitarios para que el bus parara media cuadra más allá y subiera 15 personas que no tenían control. O sea, los privados tienen que ser los principales interesados en esto también. Cuando se hablan los restaurantes, los centros comerciales, los espectáculos, los privados tienen que ser rigurosos en generar sus protocolos también y por supuesto también hacer cumplir los protocolos. Y yo creo que hay que tener una especie de índice de cumplimiento de protocolo. Y lo otro, el tema de financiamiento y recursos asociados a los municipios para que vayamos acompañando estos planes y también, por supuesto, a las familias más vulnerables, como ha sido la discusión hasta ahora. Claro, porque ¿cómo se da, alcalde, estas etapas, cómo se implementan esta etapa en cada una de las ciudades de nuestro país, cuando la realidad en todas las ciudades es distinta? Eso es lo principal que se planteó ayer en las salas de conversación. Acá ayer habían 300 alcaldes, pero también debatimos en salas más pequeñas,
de 6 o 8 alcaldes, lo cual nos permitió tener justamente este debate. Lo que más se repitió, según lo que he podido sondear en mi sala y en otra, es justamente el financiamiento. Entiendo que todavía está pendiente estos 120 millones de dólares que vienen asociados justamente a la pandemia, que entiendo que prontamente ya se van a liberar para los municipios, pero tenemos que hacer un plan también justamente asociado al paso a paso con otros recursos, ya, porque la pandemia no va a durar lamentablemente ni un mes ni 2 meses más, o sea, va a durar bastante más que aquello. Muchos dicen, los expertos, hasta que no haya una vacuna no vamos a tener efectivamente a lo mejor la posibilidad de tener una normalidad como la conocíamos pre-pandemia, y para eso se requieren recursos. Los municipios estamos teniendo menos ingresos, los municipios tenemos obviamente hoy día más demandas de la comunidad. Es cierto que hemos tenido apoyo del Estado, pero obviamente hay que hacer una planificación de recursos para poder tener esa estructura, tal como tú dices, ¿cierto? Más nivelar la cancha para que todos los municipios podamos actuar de manera coherente. Y en ese sentido, alcalde, ¿será posible, por ejemplo, que dentro de alguna ciudad o de alguna región las cuarentenas se terminen en ciertos sectores y en otros no? Bueno, esa preocupación es más bien de la región metropolitana o de las conurbaciones, Valparaíso, Viña, obviamente, y todo el conurbano de la quinta región, o puede ser en el Biobío, donde hay mayor densidad. Porque te pongo un ejemplo, o sea, hay ciudades, comunas, ¿cierto?, que efectivamente no tienen la problemática de que cruzas una calle y cambiaste de comuna, como es obviamente la región metropolitana, que tú cruzas calle y vas cambiando de comuna y a veces la gente ni siquiera se da cuenta que está en comunas distintas. Entonces yo creo que el gran tema, y lo planteó también ayer el alcalde de Lavín, es justamente cómo podemos homologar este paso a paso en una región tan compleja como la región metropolitana, en donde lo que pasa en una comuna determinada puede afectar a otra, aunque esté a varios kilómetros de distancia. Por ejemplo, nosotros como MUCH hemos hablado de, aparte de la trazabilidad sanitaria, que es muy importante, ¿cierto? El testeo, la trazabilidad, el aislamiento, hablar también de trazabilidad social. Vale decir, una persona puede estar en un ambiente muy seguro en su trabajo, pero cuando se sube a la micro ya puede estar más vulnerable, porque hay en la micro más hacinamiento, o puede llegar a su casa y puede vivir en estos CITES, ¿cierto?, que tenemos 40 familias con 3 baños, y efectivamente esa persona puede contagiarse en su ambiente más bien laboral o en su ambiente de residencia, independientemente de los casos, pero puede esa persona trabajar en otra comuna, en un supermercado, ¿cierto?, en una comuna determinada, ¿cierto?, más lejana, y puede llevar el contagio. Entonces la trazabilidad social de sus condiciones de habitabilidad, de sus condiciones de transporte, de sus ingresos, de la inequidad territorial y social, también tiene que estar a la hora justamente de debatir estos temas. Se habló de fechas, alcalde, sobre todo lo que tiene que ver del paso 1 al paso 2, porque la cuarentena ya hemos tenido, usted lo decía, comunas sobre los 100 días, pero pasar ya al paso 2 no hay fecha establecida. No hay fecha, y yo en lo personal ¿Ni cercano? Yo creo que es mejor no hablar de fecha, porque, por ejemplo, ya pasó con el tema del retorno a clase, ¿cierto? Que nos empezamos a casar con fechas que efectivamente yo creo que estresan más finalmente a las personas, a los actores sociales, que finalmente facilitar un proceso. Yo creo que hay que hablar de condiciones y entre todos empujar el carro para que esas condiciones se den, y de ahí obviamente pensar en el paso siguiente. Yo creo que es mucho más sensato pensar en condiciones que fecha, porque entre otras cosas no sabemos cómo nos vamos a comportar de aquí a fin de año, por ejemplo. No sabemos qué tipo de rebrotes podrían existir, tal como pasa en Estados Unidos, Europa, y yo creo que tenemos que ser muy cautos, muy sensatos a la hora de evaluar estos pasos. Por lo tanto, que esto no se interprete como que estamos queriendo volver mañana. Esto es una planificación que creo que era necesaria tener, aprendiendo los errores del pasado, sin hablar de nueva normalidad, sin hablar, ¿cierto?, de salir mañana, ¿cierto?, a hacer deporte ni nada, sino que hablar de que esta es la planificación para cuando las condiciones se puedan dar y podamos volver, obviamente, a pasar hasta, ojalá, el punto 5. Alcalde Delgado, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.